Esta es la estación que más se escucha, la estación que tú prefieres, Cadena 97.7. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes en este programa Perlas de Sabiduría, trayendo el saludo, el cariño de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, tratando de traer temas también que les puede mejorar la vida, que les puede ayudar a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas y cómo podemos dar lo mejor de nosotros para el avance de esa sociedad que tanto nos necesita del aporte, de contribución de cada uno de nosotros. No importa dónde hemos nacido, dónde vivimos, siempre debemos estar presentes para mejorar la sociedad. Bueno, en este programa normalmente empezamos con una presentación, una corta presentación de qué es la fe Bahá'í, porque en verdad hasta el nombre muchas veces la gente les cuesta pronunciar porque es nuevo, ¿no? Es lógico que cuando hay algo, es como un producto nuevo en mercado, nos cuesta hasta acostumbrarnos, familiarizarnos, conocer, informarnos sobre sus ventajas o desventajas. Así que también entiendo que muchas veces hasta el nombre les parece extraño, cuesta un tiempo de aprender, pero bueno, aquí estamos por este mismo motivo, ¿no? Para familiarizarlos y dar información y apoyarlos en esa investigación que posiblemente les interesa hacer de qué es la fe Bahá'í. Bueno, simplemente la fe Bahá'í es el nombre de la última revelación divina dentro de la larga cadena de sucesivas manifestaciones procedentes de la única fuente divina. Fundador de la fe Bahá'í es Baha'u'lláh. La fe Bahá'í es considerada la segunda fe más difundida en el mundo por extensión geográfica, ¿no? En todos los pueblos casi del mundo ya se encuentran Bahá'ís. Mira que hasta en Ceneguía tenemos la comunidad Bahá'í. Tienen seguidores procedentes de todas las culturas, grupos étnicos y condición socioeconómica. La fe Bahá'í reconoce la unicidad de Dios y afirma que los fundadores de todas las religiones proceden del mismo origen. Proclaman una misma verdad y han tenido la noble misión de educar a la humanidad para conducirla hacia el establecimiento de la unidad mundial. A través de la promoción de la transformación personal y comunitaria sobre la base de principios espirituales y sociales renovados por Baha'u'lláh, acorde con la etapa de madurez a la que ha llegado la sociedad. Así que los Bahá'ís nos sentimos felices con seguidores de todas las religiones, porque no pensamos que ninguna de las religiones antiguas durante la historia de la humanidad, que han aparecido en diferentes partes de la tierra, como por ejemplo Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Abraham, Jesucristo, Muhammad, el Bab y ahora Baha'u'lláh, no pensamos que ninguno de ellos ni es más ni menos que otro, porque todos vienen de parte de un solo Dios, traen un mensaje, una guía espiritual para el mejoramiento de la vida humana, y nosotros somos creyentes de todas esas religiones, solamente que cumplimos las tareas o las leyes, enseñanzas que trae Baha'u'lláh para esa nueva sociedad. Realmente es religión de futuro. La fe Bahá'í es religión de futuro de la humanidad, porque ahora solamente estamos poniendo las bases. Todavía está en un estado embrionático
porque todavía no se puede decir que ni siquiera ha nacido, aunque estamos expandiendo en toda la tierra, pero todavía de cantidad somos pocos, pero estamos tratando de compartir este mensaje, ¿no? ¿Quiénes somos los Bahá'í? Los Bahá'í somos quienes en la existencia de un único Dios que se ha dado a conocer a la humanidad por medio de una serie de mensajeros divinos, nosotros creemos en eso, ¿no? Somos creyentes, se puede decir, de todas las religiones, y por esta razón aceptamos a todos, como decía Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesucristo, Zoroastro, Muhammad y ahora el Babi Baha'u'lláh, como portadores de mensajes divinos independientes y sucesivos, ¿no? Eso es importante también, que fueron independientes. Así como Jesucristo, aunque nació en un pueblo judío, pero su religión es independiente de religión de Moisés, porque fue para otra época, otras necesidades que tuvo la humanidad en esa época. Si Baha'u'lláh nace en Irán, el país que la religión era y es todavía Islam, la mayoría son seguidores de Muhammad, pero la fe Bahá'í es una religión independiente. Viene con una misión totalmente independiente de lo que trajo Muhammad para los árabes, tribus árabes, hace más que 1400 años antes, ¿no? Eso digo, aunque nuestro tema esta semana es justamente ir a los detalles de ese tema tan interesante. Bueno, voy a dar bienvenido a nuestro amigo ingeniero Alberto Garrido, que gentilmente está aquí con nosotros en cabina. ¿Qué tal, Muy Sam? bienvenido, Buenos días, Alberto. amigos. Buenos días. Todos. Gracias. Me encanta tu compañía en la cabina, porque yo sé que siempre estás muy informado. Bueno, Alberto es un investigador, de verdad que sí, déjame decirlo, Alberto, porque admiro su entusiasmo de buscar información. Eso es muy importante. Eso en verdad es una virtud de querer saber y conocer. Bueno, además que es un principio Bahá'í, libre investigación de la verdad. Bueno, esta semana la perla que traemos para compartir con ustedes es justamente porque estamos celebrando, por Naciones Unidas ha nombrado esta semana de Armonía Interconfesional. Así que decidimos que también presentamos nuestra perla de Armonía interconfesional. Le pido a Alberto a ver si puedes compartir un poco de información sobre este tema. Sí, justamente la Semana de la Armonía Interconfesional se celebra desde el 2 al 8 de febrero de todos los años, ¿no? La Comunidad Internacional Bahá'í, en su manifiesto con fecha 17 de febrero de 1988, ante la Comisión de Derechos Humanos, en uno de los párrafos decía: los seres humanos tienden a considerar sus propias creencias como las verdaderas y las de los otros como las equivocadas. Sugerimos que esto es debido a una interpretación errónea de los principios y de su propia fe, interpretación que sostiene la tesis de la exclusividad y a veces del derecho de perseguir a creyentes de otras religiones por defender su versión de la verdad. Los escritos bahá'ís advierten a la humanidad que abandonen semejantes actitudes de intolerancia y las reemplace por respeto mutuo y tolerancia. Tiempo después, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias, en la resolución 65.5, aprobada el 20 de octubre del año 2010. En dicha resolución se afirma que la comprensión mutua y el diálogo entre religiones constituye dimensiones importantes para generar una cultura de paz. Importante, ¿no? Realmente es un punto que hay que trabajarlo. Sí, si vemos ahí hay algo que dice que es claro, ¿no? Que es un punto clave para generar una cultura de paz, ¿no? Entonces Naciones Unidas, cuando genera este tipo de celebraciones a nivel mundial, que ya se celebra a nivel mundial, invitan a todas las confesiones religiosas de cada uno de los países, porque se celebra en cada país. Entonces
todos nos reunimos y podemos celebrar esto, hacer oraciones juntos, hacer cosas muy bellas. Esto es algo en lo que poco a poco hemos ido entrando en conocimiento y también en claridad, ¿no? Porque cuando nos hemos reunido siempre hemos visto que es mejor tratar aquellas cosas que nos unen más que las que son interpretaciones normales de las personas que, como dice el documento, generan exclusividad, ¿no? Sí. No, todo el mundo, claro, piensa que lo que hace es lo mejor, que lo que piensa es lo mejor, ¿no? Pero si nosotros vemos todo en su conjunto, porque Dios no ve el mundo solamente para un grupo y para otro, porque todos son sus hijos, entonces es ilógico pensar de que haya una exclusividad de alguien, ¿no? Sino más bien Dios como Padre da a todos por igual, ¿no? Cierto. Y es interesante que realmente es una novedad, porque antes nadie se preocupaba de ese tema de armonía interconfesional, no lo tomaba como un punto importante en construcción de la paz, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios que por lo menos, ¿no? Ahora tenemos eso como no se puede decir ley, pero es un principio mundial, ¿no? Como dice aquí desde 1988 que Comisión de Derechos Humanos lo proclamó, y felizmente que las Naciones Unidas ya en 20 de octubre de 2010 ya le da como una resolución. Sí. Eso debe ser inicio, a partir de 2010 realmente inicio de esa fecha que también en muchos países se está creando consejos interreligiosos, actividades. Eso de celebrar juntos esa semana, yo creo que es un paso muy grande en la humanidad, porque siempre en nombre de religión ha habido también muchas matanzas, guerras, ¿no? Guerras, o lo que ahora mismo también vemos, ¿no? En el mundo, que es como una especie de resurgimiento de la intolerancia religiosa en el mundo, ¿no? El fanatismo, que es parte del fanatismo. Pero justo ayer conversábamos esto y veíamos que las religiones en sí no son malas, no es que traigan eso, todas las religiones tienen mensajes de paz. Claro. Lo que pasa es que el problema es cuando la religión se contamina con la política, ¿no? Sí. Donde ya vienen esos juegos de poder y la religión se presta a ese tipo de temas, entonces es donde se cae justamente en estas intolerancias, sectarismos, e inclusive a niveles tan grandes como generar guerras o represalias, de tal forma de afectar inclusive hasta la vida humana misma, ¿no? Sí, y de verdad que son dos misiones distintas, ¿no? La religión tiene como misión guiar, educar ese aspecto espiritual del ser humano, ¿no? Uh-huh. Para que nuestro comportamiento sean sanos, saludables, se benefician a uno mismo y a la sociedad. Es una guía espiritual la religión. Imagínate cuando se mezcla con los intereses materiales, ya eso no es beneficioso. Eso, en lugar de ayudar, incluso puede dañar, ¿no? De hecho daña, sí, ¿no? Está dañando, vemos de que hecho eso daña. Es así. Entonces, el mantener, digamos, la religión y las enseñanzas religiosas dentro de los esquemas de una enseñanza netamente, digamos, basada en lo que dejaron los fundadores de cada una de las religiones, es un esfuerzo muy grande ahora, ¿no? Sí, cierto. Realmente, como dice Baha'u'lláh, el agua y el fuego no pueden entrar en un solo corazón. También el desprendimiento, el sacrificio, la solidaridad, todo lo que la religión manifiesta no puede mezclarse con ambición, con codicia de poder, ¿no? Son dos cosas distintas, y en verdad hay que saber cómo manejar esa espiritualidad en beneficio de otros, ¿no? Bueno, ahora uno ve que también en esa resolución las Naciones Unidas invita que todos participan, no solamente la comunidad religiosa, sino también los estados, ¿no? Que lo celebran, que lo apoyan.
Claro, por eso, digamos, acá en el país también, digamos, las instituciones públicas también están informadas por Naciones Unidas de la existencia de esto, y ojalá que ya dentro de poco podamos hacer alguna celebración también ya con entes estatales, ¿no? Cierto, sí, porque, bueno, este año en Perú se celebra en diciembre 100 años de libertad, de ley de libertad religiosa, ¿no? Y por Ministerio de Justicia justamente se está planeando algo para celebrarlo. Ojalá que eso sea una celebración. Bueno, Perú es un país avanzado. 100 años. Bueno, hay que esforzarnos por mantener esa libertad religiosa. Si bien la ley está dada, pero todavía hay mucha intolerancia en la misma gente, ¿no? Todavía. A veces el amor hacia nuestro fundador o nuestro mensajero nos ciega, e inclusive llegamos a hablar mal de los demás, ¿no? Bueno, es una pena. Gran error. Sí, es un gran error cuando todos, en realidad, Dios es el Padre de todos, ¿no? Así es, y hay que respetar, y hay que no solamente tolerar, porque tolerar me parece un nivel muy bajo de aceptar la persona. Bueno, ya te voy a tolerar que tú piensas distinto, pero respetar incluso y ser solidario con la creencia de otros, ¿no? Incluso estaba pensando, de repente próximo año podemos aquí en nivel de Cieneguilla con autoridades locales de aquí, la municipalidad y todo, celebrar esa semana, porque hay que empezar a promover esos puntos y esa buena resolución, leyes o principios de quitar todo lo que nos divide, todo lo que nos separa, todo lo que no nos ayuda a vivir en paz y unidad, porque en verdad eso es muy importante, y como decía ahí también, ese diálogo religioso constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz, ¿no? Y eso es lo que todos deseamos. Sí, ojalá que en algún momento nuestras autoridades, ¿no? Si no son las nacionales, al menos las distritales, que den el ejemplo, porque a veces muchas cosas empiezan primero desde pequeño, y cuando ven que la cosa sale bien, recién comienza a crecer, ¿no? Como un ejemplo para todos. Pero ojalá que se pudiera hacer esto. Y especialmente pensar, ¿no? O sea, qué tipo de, por ejemplo, si lo vemos desde Cieneguilla, ¿cuál es el cieneguillano que queremos para el futuro, ¿no? ¿Qué características debe tener? Así es. ¿No? Por ejemplo, queremos que sea una persona que cuide la ecología, entonces en los colegios de Cieneguilla hay que darle mucha fuerza a ese tema, ¿no? Eso. Si queremos de que haya corteses, para que no haya pandillas a futuro, ¿no? Hay que comenzar desde los colegios. Entonces la municipalidad, por ejemplo, tiene una posibilidad inclusive de hacer un esquema y decir, bueno, nosotros queremos que el cieneguillano de acá a 20 años o a 15 años sea de tales características, que sea, por ejemplo, que sea ecológico, tolerante, que sea unas personas que ayuden al prójimo, ¿no? Que se proyecten hacia su comunidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas y muchas más que se pueden idear, se pueden modelar a través de la educación. La educación. Por eso hay que tener visión de futuro, qué futuro queremos construir, y hay que empezarlo, ¿no? Porque en verdad el único camino de transformar una sociedad es la educación. Y siempre aquí en este programa sí hemos hablado, hemos tenido varios programas, creo que sobre la educación integral, la educación en virtudes, y la visión de esa persona saludable, positivo, ese elemento que se necesita el mundo para cambiarse, ¿no? Claro. Y cómo tenemos que preparar ese ser humano. Justo ayer estaba escuchando también de conversación con un psicólogo infantil, cómo incluso hablar, era una charla maravillosa, bueno, en otro tiempo, porque ahora estamos tratando no salimos del tema, de nuestra celebración de la Semana Armonía Interconfesional, ¿no? Entonces vamos a ir volviendo al tema, y vemos que las religiones tienen una gran responsabilidad de unir corazón de las personas, ¿no? Cuando un sacerdote, un pastor
un líder religioso habla en su comunidad, ¿sí? En su iglesia, en sinagoga, en mezquita, lo que sea, en verdad tiene que ser portador de palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que es unir corazón de sus pueblos, de sus hijos, y cualquier cosa que uno pronuncia que causa desunidad, separación, eso me parece es un gran, como le llaman en términos cristianos, le llaman pecado, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ahora es que nosotros nos amamos uno al otro, sacrificamos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra energía en bienestar de la vida de otras personas también. Sí, ¿no? sí. Recordando nada más la frase, las palabras de Jesucristo cuando dice amaos los unos a los otros, o ama a tu prójimo como a ti mismo, que también está dentro de las enseñanzas. Las palabras no dicen toléralo, ¿no? No, dice ámalo. Ámalo, o sea que Claro. pone la barrera muy alta, que la humanidad todavía no ha llegado a esa altura, y tampoco dice ama solamente a los que son de tu grupo religioso, No. o los que piensan igual que tú, o los que tienen como tú, ¿no? Así es, dice Es ámalo. a tu prójimo, y cuando habla al prójimo, habla del prójimo en general, Claro, ¿no? todo Entonces, ser humano. todo ser humano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo soy una persona que al frente de mi casa hay una mezquita, o hay una sinagoga, o hay una iglesia, o lo que sea, yo puedo ser que no lo sea yo de esa congregación, pero no tengo por qué hablar mal de ellos, ni atacarlos, ni nada, porque al momento que estoy haciendo ese mandato que dio Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo, lo estoy violando, ¿no? Cierto. Y estoy perdiendo, yendo contra, y estoy ¿no? perdiendo mi calidad de seguidor de él, ¿no? Totalmente cierto. Incluso a veces, como no hablo de Senegué, hablo en general de todo el mundo. Sí, A sí, veces también. cuando uno como ve que una iglesia, una comunidad está creciendo, incluso las personas, también los líderes de religiones que tienen que ser guía espiritual para la persona, se vuelven como que es un negocio, que quien jala más gente, eso no es una empresa, un negocio. En verdad tenemos que ver cómo podemos acercar, en verdad el papel de las instituciones religiosas o líderes religiosos es sensibilizar el corazón del ser humano, acercarlo a su creador y como decía, sensibilizarlo hacia su relación hacia las otras personas, como mejorar las relaciones entre los seres humanos, no importa que sean o no sean de su comunidad, y acercarlo a Dios. Eso es el papel del líder religioso, y muchas veces lo perdemos. Sí. En lugar de eso pensamos que es un negocio y tenemos que jalar más gente, ¿va? ¿De qué sirve? Al final, si tenemos miles o millones de personas en nuestra iglesia, en nuestra mezquita o nuestra sinagoga, templo, lo que sea, pero que no transformamos su corazón, el mundo no va a mejorar. No tenemos que perder ese propósito de nuestra mente, que ¿por qué soy líder religioso o por qué soy miembro de una comunidad? Bueno, aquí en radio estamos en un espacio comercial. Vamos a volver, amigos, con ese tema de celebrar la Semana de Armonía Interconfesional. Ya voy. Una mañana Carito la brisa fresca sintió, con los pies en el agua, desde el muelle miró. Era un barco a vela, solito en medio del mar, que conquistando las olas intentaba avanzar. Carito piensa en su vida, recuerda su tempestad, se siente como una balsa que naufraga en el mar. Sopla el viento, ay,
direcciona, no estás sola, persevera, sopla el viento, direcciona, no estás sola, persevera. La fuerza viene del viento y no de su capitán. Aproveche el impulso para su rumbo tomar. Carito piensa en su vida, ve todo con claridad, con confianza y esfuerzo su destino forjará. Sopla el viento, direcciona, no estás sola, persevera. Sopla el viento, direcciona, no estás sola, persevera. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Muy bien, amigos, continuamos con nuestra perla de esta semana, que es la celebración de la Semana de Armonía Interconfesional, una resolución de las Naciones Unidas desde 20 de octubre de 2010. Para que se ha anunciado, ¿no?, por ONU que esta semana, de primera semana de febrero, sea Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias, ¿no? En esta resolución se afirma que la comprensión mutua y el diálogo entre religiones constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz. A ver, ¿quién no desea vivir en una comunidad, un país, un mundo de paz? Todos deseamos. Entonces, uno de los elementos importantes realmente es que aprendemos a convivir pacíficamente y celebramos nuestras creencias, por muy diferentes que sean, que realmente no lo son, porque al fondo todos creemos en un solo Dios, sabemos que tenemos que ser mejores personas sanos, saludables, espiritualmente, practicando las virtudes y contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. Todos sabemos que eso es el propósito de una religión y las enseñanzas divinas, ¿no? Aquí, Alberto, sí, ¿qué dices sobre el tema? Justo de lo que estás conversando, Hassan, también hay que darnos cuenta que la diversidad en el tema religioso también es muy importante, ¿no? Cierto. Así, si Dios hubiera querido manifestarse de una única forma y que lo interpretaran de una única manera, hubiera sido muy estricto en ese tema, ¿no? Claro. Pero hubiera él mismo no darnos esa capacidad tampoco, ¿no? No, ni de entender de diversas formas, sino Cierto. solamente entender de una sola forma, ¿no? Y es que el ser humano, a través de toda su existencia, como todo aprendizaje que va realizando y formando lo que ahora conocemos como la cultura humana, en cada paso que va dando va aprendiendo nuevas cosas, y Dios nos está haciendo llegar otras profundidades, otras maneras, otros conocimientos, inclusive que los de hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, debido a que estamos avanzando en cuanto a capacidad de poder entender. Cierto. Pero todavía el corazón humano tiene que mejorar, ¿no? Imaginémonos que, por ejemplo, la diversidad recién se está en los últimos 100 años, 170 años, se está hablando de la importancia de la diversidad. Antes se pensaba que la uniformidad era lo mejor.
Claro. ¿no? Que solamente una sola raza, solamente mi etnia, o solamente mi país, o solamente, y lo demás, y si es posible, les hacía una guerra y trataba de matar a todos los que podía para que quede solamente alguien igualito a mí. Claro, ¿no? eso era mente muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, y también es producto del desconocimiento, porque vivíamos como solo nuestra provincia, ¿no? Claro, ignorancia. Ignorancia todavía. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido conociendo a que nuestro prójimo no es el que vive al frente de nuestra casa solamente, sino también es el que vive al otro lado del mundo, al otro lado del planeta, que todos los del planeta en realidad ya son nuestro prójimo. Entonces, esto nos ha enriquecido, pero también nos ha llevado a descubrir otro aspecto, que la diversidad nos hace fuertes, ¿no? Entonces, la fortaleza, por ejemplo, en una empresa no es aquella empresa en que está el gerente, digamos, de la empresa y dice, nosotros hacemos esto, y todo lo demás dicen sí, como robots, y se alinean con él y no piensan más, y esa empresa fracasa. Pero si hay una empresa en la cual hay alguien que está en la cabeza, pero abajo hay seres pensantes, claro, ¿no? Que piensan diferente, entonces contribuyen de diferente manera. Contribuyen, ¿no? Y al final la empresa se hace fuerte. Entonces, ahora estamos viendo en todo lo que son organizaciones grandes, lo que se busca es la diversidad. Tratan de que no haya gente que piense igual, porque si todo el mundo piensa igual, la empresa se vuelve débil. Cierto. ¿No? Además, sabes, el ejemplo muy bueno, a mí me ayuda a entender mucho, es lo que Baha'u'lláh da sobre el cuerpo del ser humano. Cada órgano contribuye a funcionamiento de este cuerpo de alguna manera. Los ojos ven, el oído oye, ¿no? La boca ayuda a comer, hablar, las manos, pies, corazón, hígado. Cada órgano tiene una función diferente y no dice que soy más o soy menos, solo la existencia y la buena coordinación, la armonía entre todos esos órganos hace que el ser humano viva su vida plenamente y puede funcionar. Eso mismo existe porque yo creo que Dios ha dado nos puede inspirar a través de mirar cómo Él ha creado el mundo, para que nosotros a partir de ahí también funcionamos, ¿no? En nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza, con mismo Dios y todo. Entonces es así, ¿no? No hay que pensar que todos, como tú dices, todos tienen que ser raza blanca o todos tienen que ser raza rojo, amarillo, negro, lo que sea, para que el mundo funcione. No. Lo hermoso es esa variedad, esa diversidad que enriquece la vida de la humanidad en todos sus aspectos. Uh-huh. Ese tema también es, ¿cómo se dice? También funciona en nivel de las religiones. No tenemos que pensar que, por ejemplo, todo el mundo tiene que ser Bahá'í para que el mundo sea un mundo mejor. No, nosotros respetamos la diversidad también en ese aspecto religioso, por eso trabajamos en armonía interconfesional. Nuestras reuniones, como ayer decía en ese evento que Consejo Interreligioso del Perú lo organizó en una iglesia en Miraflores, una amiga Bahá'í que habló, dijo, todas nuestras actividades son interconfesional. Interreligiosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, todas las actividades que hacemos, tenemos un programa de clase espiritual para niños, grupos prejuveniles, círculos de estudios para adultos, reuniones devocionales que los amigos pueden venir a orar con nosotros, pero que hagan su oración. Nosotros no solo toleramos, sino disfrutamos de esa diversidad, ¿no? Claro, porque entendemos de que justamente Dios nos hizo diversos por alguna razón, ¿no? Así es. Y es parte del amor de Dios. Esta diversidad inclusive nos lleva a temas muy sutiles y muy deliciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno escucha muchas veces, por decir, a un cristiano o a un judío o a un musulmán o a un budista, la manera como entiende la vida o la manera como entiende determinados pasajes de los escritos sagrados, sean de cualquier religión, eso también nos nutre, ¿no? Porque son otras cosmovisiones
otros ángulos de ver algo que quizás a nosotros por nuestra propia cultura ni se nos hubiera ocurrido que existiera, ¿no? Entonces, muchas veces hemos perdido ciertos aspectos hasta de nuestras propias religiones, ¿no? Por ejemplo, en Occidente es muy común que se piense que el cristianismo es occidental, ¿no? Pero sin embargo, el cristianismo viene de la zona del Oriente, de Medio Oriente, ¿no? De lo que ahora, por ejemplo, cuando se habla de los judíos de Moisés, todos piensan que son de un solo lugar, pero por ejemplo, Moisés nació en Egipto. Así es. Cuando hablan de Abraham, piensan que también es del mismo lugar donde nació Jesús. No, él nació en Irak. En la zona de Irak, ¿no? Entonces, Mohammed en la zona de Arabia, ¿no? Que era el antiguo, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre. Arabia Saudita sí. Ahora es Arabia Saudita, ¿no? O Zoroastro, que nació en la zona de Persia. El ¿no? Babi Baha'u'llah en Persia. Persia, si vamos a Buda. Todos, Buda, Krishna también en la India, todos están en esa zona del Oriente, ¿no? Del Oriente, sí, y no fueron de un lugar específico, sino como que estaban dispersos, claro. ¿no? Entonces, ahora, perdón, ahí hay que recordar también, porque todos son de un solo linaje, en verdad también eran de la misma zona, ¿no? Porque ninguno todavía había viajado a América o Australia, lugares lejanos, todos eran del mismo linaje porque también son del mismo lugar. Sí, sí. Entonces justamente esas diversidades, todo esto más bien nos hace fuertes y hace que la creación sea bella, ¿no? Es como el ejemplo que se da del jardín de flores, ¿no? Si yo tengo un jardín donde tengo solo un tipo de flor, del color que sea, es un jardín bonito. Así es. Pero si tengo un jardín donde tengo flores de muchos colores, ese jardín ya deja de ser bonito y convertirse en algo bello, sí, ¿no? Mucho más hermoso, mucho más trascendente, como lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿no? Ahora, lo que conversabas, Hassan, sobre el tema de las clases de niños, sobre los grupos prejuveniles, es importante porque allí se comparte justamente ese amor hacia el prójimo, el respeto hacia todas las religiones, no se enseña ninguna religión, ¿no? Además, lo que se hace ahí es enseñar, por ejemplo, los temas de la paz, enseñar temas que llevan al respeto de la naturaleza, el tema de la unidad, ¿no? Del amor y de la proyección de los futuros, de tanto si son niños o si son jóvenes, de la proyección que tienen hacia su prójimo, hacia los demás, haciendo servicios sociales en su entorno, ¿no? Sí. Entonces, estos actos de desprendimiento justamente son parte de la formación, y esa formación, digamos, está hecha así, de tal manera que puede ayudar a todos los países del mundo y a todos puedan participar. Cierto. Ahora, la sabiduría, que por qué viene uno y el otro enviado de Dios, han aparecido, ¿no? En más o menos cada 1000 años en la historia humana. En palabras de Baha'u'llah lo dice, porque cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que el que pueda requerir una época posterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la edad en que vives y contrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos, ¿no? Baha'u'llah dice eso porque no es que una religión viene para que diga el otro no fue verdad, sino porque cada época necesitamos una nueva creatividad, ¿no? Que Dios nos envía las guías para guiar nuestra vida espiritual, pero eso no rechaza a los anteriores como que no han servido, que no sirven, que no vayan tan iglesia o tal sinagoga o mezquita porque no es verdad. No, todos, como estamos aquí siempre mencionando, sí. Son palabras de Dios para diferentes épocas y diferentes lugares de la humanidad. Sí, pero lo que se ha generado en forma humana es que, por ejemplo, para el judío la religión termina en el judaísmo, no hay más. Para el cristiano no hay más, para el musulmán no hay más, ¿no? Los Bahá'í sabemos de que esto no es así, que Dios siempre va a seguir ayudando a la humanidad, porque Dios tiene mucho que enseñar a la humanidad,
Y todo eso no puede caber en un solo libro. Son muchos libros en los cuales Dios va a dar las enseñanzas y va a seguir dando las enseñanzas a la humanidad. Así es. Por eso siempre. es que, por ejemplo, Jesús no eliminó el judaísmo. No. Al contrario, él dijo que se cumplían las leyes, abrogó algunas leyes y cambió por otras, pero porque eran más adecuadas para su momento. Cuando llega Muhammad no abroga, no elimina el cristianismo ni el judaísmo, los reconoce, ¿no? Es más, continúa las enseñanzas, ¿no? Y cuando llega Bahá'u'lláh tampoco. Entonces, porque hay una consecución en todo ello. Es cierto, es cierto. También Bahá'u'lláh, sobre eso que tú dices, también Bahá'u'lláh dice, cada vez que viene un enviado de Dios, dice, mediante la aparición de esas lumbreras de Dios, se renueva el mundo, ¿no? Cada vez que ven, y brotan las aguas de vida eterna, se agitan las aguas de amorosa bondad, se amontonan las nubes de la gracia y sopla la brisa de la munificencia sobre todas las cosas creadas. En verdad es una bendición de Dios que no nos abandona y en cada época envía un nuevo enviado de Dios para refrescar también la vida de la humanidad. Y muchas veces, como tú decías, las palabras y las enseñanzas de uno al otro no es contradicción, sino es refrescar, ¿no? Porque en aspecto espiritual todos vienen solamente como para, de nuevo, en otras palabras, en otros términos adecuados del tiempo, hacernos recordar que, por ejemplo, debemos respetar, honrar a los padres, ¿no? De las virtudes, practicar las virtudes en nivel de la vida personal, en nuestras relaciones con otras personas. Ciertas leyes sociales, claro, que cambian, ¿no? Como por ejemplo leyes de matrimonio, por ejemplo Moisés dijo guarden los sábados, Jesucristo dijo domingos, bueno, Muhammad dijo viernes, esos son... Jesús no dijo domingos, continuó con el sábado, continuó con el sábado, sí. Ok. Yo pensé porque veo que todos los cristianos domingo tienen, disculpe, pero bueno, o Muhammad dijo viernes, o Muhammad sí, viernes. O por ejemplo leyes de matrimonio, no había claro el número de las esposas que podían tener. Conforme la humanidad avanzó, por ejemplo, dijeron, bueno, limitando nombre, Muhammad lo limitó a 4, ahora Bahá'u'lláh viene, limita a una sola mujer. Son leyes sociales, pero la ley espiritual, que es amar al prójimo, servir a la humanidad, todo eso en verdad solamente se refresca, no se amplía, pero no se... no hay un mensajero de Dios que ha venido y ha dicho, bueno, a partir de ahora pueden mentir, pueden robar, pueden no honrar a los padres, no existe. O que llegue y digan, bueno, todo lo que anteriormente les enseñaron fue malo y solo lo que yo enseño está bien, ¿no? Sí, nadie lo dijo. Como colegio, ¿no? Como un maestro va a decir todo lo que le enseñó su primer maestro, que 1 más 1 es 2 y ahora no sirve, ¿no? Siempre la base es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablaste de virtudes, es algo que está presente en todas las religiones, ¿no? Cierto. Y bueno, ya estamos escuchando inclusive que a nivel mundial se habla mucho de valores, ¿no? Y sí, siempre nosotros, como Bahá'í, siempre recordamos la diferencia entre virtudes y valores, ¿no? Porque virtudes es algo que viene del alma, es algo que es algo espiritual, viene de las enseñanzas de todas las religiones. Pero los valores vienen muchos de ellos coinciden con los espirituales, pero otros son de la sociedad del hombre, ¿no? Por ejemplo, hace poco veía de que ponían como valor el patriotismo, por ejemplo, ¿no? El patriotismo, bueno, sí es un valor pero no es una virtud, ¿no? Claro. La virtud es que uno ama a todo prójimo, a todo ser humano. O también leí... No solo de su patria. Claro, es amar a todos, ¿no? O también vi de que un valor era el romanticismo. Que como virtud no cabe, ¿no? Por ningún lado, pero bueno... Depende cómo lo usas, cómo lo use, es muy, cómo lo ve. Como muy general, hay que especificar, ¿no?
Una de las características de las virtudes es que tienen origen espiritual, a diferencia de los valores. No todos los valores tienen de origen espiritual. Son cualidades del alma humana. Y otra, que las virtudes se cumplen en todo el mundo. Los valores son relativos a algún lugar, nada más. Cierto. Pero las virtudes son universales. Sí, y las virtudes tienen su origen en todos los libros sagrados, ¿no? Todos los libros sagrados han hablado de veracidad, de honestidad, de solidaridad, caridad, amor, esperanza, unidad, amor, perdón. Todas las religiones y en todas las escrituras sagradas sí se ha hablado de esas virtudes, ¿no? Claro. Entonces, eso es la parte común que tienen las religiones y nosotros debemos tomarlo como cuando hablamos de armonía, no como ahora celebrar la semana armonía interconfesional entre todas las religiones. En verdad debemos buscar más esos puntos en común que buscar las diferencias y poner barreras para separar el corazón de la gente. Por ejemplo, ayer, ¿no? En la celebración que hemos tenido ayer fue lindo, ¿no? Hermoso. Al final ver que estábamos ahí con amigos anglicanos, católicos, evangélicos, había metodistas, budistas, también estaban los bahá'ís, los judíos, la comunidad judía también. Entonces, y el hecho de inclusive orar juntos, ¿no? Hermoso, eso fue lindo. Yo creo que Dios disfrutó, hasta vi la sonrisa, creo que de Dios, porque eso es lo que Él desea, de vernos unidos, en armonía, respetando uno al otro, ¿no? Sinceros, con corazón sincero. Y la verdad, ¿no? De ver también, por ejemplo, al sacerdote de la comunidad anglicana o al sacerdote de la iglesia Santa María Reina, uno anglicano, el otro católico, felices de que en sus iglesias nos reuniéramos y que hiciéramos oraciones juntos. Muy bello. No, realmente se les notaba a ellos una felicidad, ¿no? Porque realmente eso es lo que se transmite cuando todos nos unimos y estamos juntos y vemos. Ayer el tema fue el tema de la paz. Y también se presentaron qué cosas hace cada comunidad por el tema de la paz, pero también las pancartas, los mensajes. Sí, todo lindo. Y la motivación de toda la gente. Y también orar al final todos juntos realmente fue algo muy bello. Y les digo, amigos, oyentes, en general quienes participan en este tipo de reuniones, al final uno sale con el alma más grande, porque es bellísimo. Es verdad. Y de verdad que también, ¿no? Como en las pancartas, orar para la gente en esos países tan lejanos que de repente uno no tiene ningún lazo físico, pero mencionar y tenerlos. Y además también lo que me gustó de la sugerencia de la secretaria del Consejo Interreligioso del Perú, señorita Laura, que dijo, tratemos de tener en esos días, durante tiempo, de repente todo el año, si es posible, a mediodía, donde estemos, ¿no? Estamos cocinando, estamos en clase, donde estemos, solamente un segundo, si podemos un minuto de silencio y orar por almas de todas las personas que están sufriendo en el mundo, por las guerras, por odio, por fanatismo, por realmente todo lo que es fruto de nuestra ignorancia y inmadurez todavía, ¿no? Que Dios nos ayude de salir de esa ignorancia o poca información que tenemos sobre lo que es la voluntad de Dios para esa época, que es unir todos los corazones. Bueno, muchas gracias, Alberto. Estamos llegando al final y me gustaría que terminamos con una oración hermosa de Abdul Baha sobre la unidad. Gracias por acompañarnos. Voy a terminar con esta oración que dice, es una oración Bahá'í. Haz que se reúnan, oh Señor, por medio del poder de tu alianza, y que termine su dispersión por la fuerza de tu promesa. Unifica sus corazones por el dominio de tu amor. Haz que se amen para que sacrifiquen sus espíritus, gasten sus bienes y se asocien con amor los unos con los otros. Oh Señor, haz descender sobre ellos la tranquilidad y la paz. Haz que lluevan sobre ellos en gran abundancia
las nubes de tu misericordia. Oh Señor, permítenos permanecer firmes en tu noble mandato y concédenos tus dádivas mediante tu bondad, tu gracia y tu munificencia. En verdad tú eres el generoso, el misericordioso, el benévolo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y nos estaremos visitando, estar con ustedes en próximo programa. Hasta luego. Gracias, Alberto. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.